te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Yeser Nancova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Tengo un tema muy especial y nuestro tema es: esto sucede con toda persona que Dios quiere usar en este tiempo. Sí, esto sucede con toda persona que Dios quiere usar. Si tú entraste aquí, tú eres la persona indicada para esta gran tarea que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo para ti. Hermano Hernán, ¿qué es lo que sucede cuando Dios quiere usarme? Amado, es muy importante nosotros reconocer que si es tu primera vez en este canal, no dejes de suscribirte, de darle like y activar la campanita de notificaciones para que muchas personas sepan de esta gran bendición que Dios está derramando sobre cada una de las naciones, porque estos mensajes están llegando a muchas partes. También quiero decirle que al final de la predicación yo quiero levantar un pequeño clamor y poderoso en la presencia de Dios por las personas que necesitan de oración, por las personas que están pasando necesidad. Si usted es la persona que Dios ha llamado como intercesor, que Dios ha llamado con propósitos extraordinarios, entonces yo cuento con usted en el final del programa para juntos orarle a ese Dios maravilloso que esté derramando de sus ricas bendiciones sobre cada nación, sobre cada familia, sobre cada matrimonio. Amén. Entonces prepárese para sondar en la palabra de nuestro Dios, amado. Y muchas veces cuando nosotros tenemos llamado de parte de Dios, la mayoría de las personas que Dios quiere usar en este tiempo, como lo aconteció en otro tiempo, bien sea en el tiempo de los jueces, cuando Dios quiere usar a alguien, la mayoría de las personas que Dios va a usar no son aquellos que se exponen. No son aquellos que dicen: yo estoy aquí, Señor, hey, envíame a mí, yo soy el que voy a ir. No, amado. Siempre acontece con las personas que más tienen miedo, con las personas que tienen miedo escénico, con las personas que no les gustan hablar en público, con las personas que son tímidas. Sí, eso acontece. Si tú eres una persona tímida, una persona que no le gusta hablar en público, que cuando llega el momento de exponer la palabra, de exponer un testimonio, de hablar de las maravillas de Dios, y sientes ese miedo, y cuando llega el momento de testificar en la iglesia, tú no vas a la iglesia. Déjame decirte algo de parte de Dios: tú eres la persona que Dios quiere usar en este tiempo. Sí, amado, eres tú. ¿Sabe? En el libro de los jueces, la Biblia dice que por miedo los madianitas llegaban en Israel y los israelitas por miedo se escondían. Sí, eso está en Jueces, capítulo de número 6, versículo 5. La Biblia dice que Gedeón estaba escondido. La pregunta es: ¿por qué Gedeón estaba escondido? Gedeón estaba escondido porque tenía miedo. Y no es diferente hoy. Hoy en día hay mucha gente, hay ministerios escondidos poderosos. Están escondidos. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No quieren, le dice el pastor, le dice el evangelista, el profeta: Dios te ha llamado para cosas grandes. Pero ellos están esperando que Dios le quite los nervios, que Dios le quite la cobardía, que Dios le quite la timidez. No, amado, nosotros tenemos que enfrentar esa timidez, porque no hay mayor enemigo que la timidez en la vida de un hombre. ¿Sabe? En mucho tiempo yo estuve corriendo de mi ministerio. Si hay una persona tímida que puede hablarte de la timidez, soy yo. Aunque la Biblia me habla de la timidez y la desconfianza en aquello en lo cual Dios nos ha llamado, yo soy una de esas personas. Yo siempre estuve corriendo. Dios me llamaba para predicar el evangelio, para testificar entre 1,000, 2,000, 3,000 personas. Y yo siempre estaba corriendo porque era tímido. Y mi oración a Dios era así: Señor, yo quiero que tú me quites esa timidez. Y veo que en los tiempos, en los años que van pasando, esa timidez no sale de mí. ¿Qué es lo que está aconteciendo conmigo? No, yo tengo que tener confianza en aquel que me llamó. Él no me va a dejar sin palabra a la hora de testificar. Y muchas veces tú has estado corriendo de la presencia de Dios por causa del miedo. Ese es un enemigo muy fuerte que ha derribado muchos ministerios. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Si tú eres de la persona que siente timidez, que siente el nerviosismo, el miedo escénico de hablar delante de las demás personas, tú eres la persona que Dios quiere usar en este tiempo. ¿Sabía? ¿Sabe que en el capítulo de número 6, versículo 5, dice así? El capítulo 6, versículo 5 dice: porque subían ellos y su ganado, y venían con sus tiendas y grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de los amadianitas. ¿Estás entendiendo? Entonces, nota todo esto aquí. Ellos están escondidos, y todo lo que sembraba, los madianitas, que hoy representan esa timidez que está escondiendo ese llamado, ese ministerio, lo cual Dios te colocó desde antes de la fundación del mundo. Y cuando ellos venían, ellos huían. O sea, cuando el nervio viene, cuando el miedo viene, cuando viene la timidez,
¿Qué es lo primero que hace una persona? Se esconde. Le toca salir en cara y se esconde. Entonces ahí el versículo que nosotros hemos leído dice que la pobreza, el hambre, la dificultad es lo segundo que acontece en una persona que tiene llamado. Una persona que fue llamado para este tiempo derramar de las bendiciones de Dios sobre otras personas. Hermano Hernán, es verdad, eso está pasando en mi vida. Vienen calamidades, a veces vienen procesos terribles. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere usarte, amado. Dios quiere usarte poderosamente en este tiempo. Y cuando llegó el hambre, cuando llegó la dificultad, ¿qué es lo que hicieron estas personas? Empezaron a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hoy están durmiendo. Gente con responsabilidades desde antes de la fundación del mundo para predicarle al mundo. Para hablar de las maravillas que Dios ha hecho con ellos. Y ellos están como durmiendo. Ellos están esperando el tiempo de Dios acontecer. Dios me usa a mí para decirte a ti hoy en día que este es el tiempo de tu bendición. Este es el año de tu bendición. Este es el año que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, nuestro Padre, ha determinado para usarte. Este es el tiempo. La Biblia dice así, en el versículo 6, de este modo empobrecía Israel. Empobrecía. ¿Y quién quiere verse pobre? ¿Quién quiere vivir en la miseria? ¿Quién quiere vivir pensando qué va a comer mañana? Cuando la Biblia dice que Dios es el que nos sustenta y la oración es: Padre, dame el pan nuestro de cada día, nos lo da hoy. Nadie quiere pasar necesidad, pero a veces Dios permite todo esto porque hay personas que Dios quiere usar en este tiempo y están durmiendo. Ahora aquí como dice Efesios capítulo 5, versículo 14. Yo quiero que tú leas conmigo Efesios capítulo 5, versículo de número 14. Dice de la siguiente manera. Escucha esto. Por lo cual, dice Dios, por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando con la iglesia de Éfeso. En el Viejo Testamento Dios estaba tratando con Josué, estaba tratando con la nación de Israel, porque ella andaba escondida, andaba con miedo y se preguntaban unos a otros: ¿a dónde está el Dios de Israel? Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Y tú estás esperando que sea Dios que venga y haga las cosas. No, Dios está esperando que tú te despiertes. Dios está esperando que tú clames y te levantes del sueño. Josué, por favor. Dios está esperando que tú te levantes y despiertes del sueño en el cual te has metido, esperando que Dios haga todas las cosas, y no es así. Hay una grande responsabilidad en nuestros hombros. Hay una grande responsabilidad en tus hombros, porque Dios quiere usarte. No fechamos. Dios quiere usarte de manera grande y poderosa. Dios en este tiempo te quiere usar, amado. Dios te quiere usar en tu matrimonio. Dios te quiere usar en tu familia. Dios quiere usarte en tu sector. Dios quiere usarte en la congregación donde estás. Dios quiere usarte en la iglesia. Dios quiere usarte en la universidad. Dios quiere usarte en la cárcel, en los hospitales. Dios en este tiempo quiere usarte. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para que Dios nos use? Durmiendo. Así no, mi amado. Así no podemos estar, porque cuando el pueblo de Israel estaba escondido, es necesario nosotros entender esto. Cuando el pueblo de Israel estaba escondido, entonces Dios, como quería usarlo, primero la persona tiene nervios, tiene timidez, tiene nerviosismo. No puedo, yo no puedo. Porque no mandan a otro y siempre están orando a Dios: úsame. Y cuando llega el momento no quiere ser usado. Entonces Dios tiene que permitir el ¿qué? FOMI en la casa. Dios tiene que permitir que un caos en la casa. Y no es para muerte, no. Porque lo mismo sentía Ezequiel cuando estaba en el valle de los huesos secos. Sí, Dios permitió que Ezequiel caminase donde había un valle de huesos secos. Y secos en gran manera. A la vista del hombre ese valle era de muerte, pero a la vista de Dios no. Porque ese desorden que había, Dios quería usar el profeta, que era un levita, que era alguien que se estaba guardando para Dios. Y por causa del desorden que había, por causa de la situación, del caos que había, Dios lo fue a usar en una visión. ¿A dónde? En Ezequiel capítulo 37, en el valle de los huesos secos. Y él le dice al profeta: si vivirán esos huesos. Señor, tú lo sabes, porque es muy bueno hoy en día. Hoy en día nosotros vemos muchos profetas.
Pero yo quiero ver los profetas cuando Dios empieza a usarlo. ¿A dónde? A donde no se ve nada. Donde el matrimonio la gente dice se acabó. Yo quiero que Dios no quiere usar en este tiempo para nosotros decir el matrimonio así. Donde nadie ve nada, yo veo vida y profetizo el Espíritu de Dios que ese matrimonio se restaura. Cuando todo está perdido, Dios está buscando gente para usarla. Todo esto sucede. Todo esto acontece cuando Dios quiere usarte. Y quizás tú estás pasando por un momento difícil hoy. Quizás tú estás pasando por una situación adversa. Quizás tú no estás consiguiendo trabajo y no estás consiguiendo para alimentar a tus hijos. No estás consiguiendo sustentar en tu familia. Es porque Dios quiere que te levantes. Porque Dios quiere usarte. Dios no te va a dejar morir en esta situación por donde tú estás pasando. Esto que tú estás pasando, escúchame que te estoy hablando en el nombre de Jesucristo. Esto que tú estás pasando hoy es para Dios manifestar su gloria sobre ti. Esto acontece cuando Dios quiere usarte, amado. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice así en el versículo 10. En el versículo de número 10. Vamos a leerlo. Mira cómo dice. Y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Está viendo? Esto acontece porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que tenemos llamados especiales de parte de Dios, Dios no nos va a soltar hasta que termine su obra. Entonces comienzan a acontecer cosas en nuestro contorno que a veces nos preguntamos, Dios, ¿qué está pasando? Yo te voy a decir lo que está pasando. Dios quiere usarte en este tiempo. Dios quiere manifestar su gloria sobre ti en este tiempo. Pero a veces nosotros oímos la voz de Dios y nos hacemos los locos. No somos locos, amado. Nosotros no somos locos. Hoy en día hay mucha gente diciendo, nosotros somos locos y en el cielo tenemos nuestro manicomio. No somos locos. Ni en el cielo hay manicomio para nadie que ha aceptado a Cristo en la tierra. ¿Estás entendiendo? Dios nos llamó de un mundo de locura y hoy nos trae a su presencia para nosotros ser las personas más cuerdas que hay. La gente más capacitada que hay, amado. Este que está hablando contigo siempre estuvo huyéndole al llamado. Siempre estuvo huyéndole a la presencia de Dios. Entonces, imagínate Dios cuando se le presenta a Josué. Josué dice así, Señor, yo soy un cobarde. Yo no sirvo para nada. Este ministerio es para otro, para mí no. Mira cómo llega Dios a Josué. Le dice, hombre valiente y esforzado. Hombre valiente y esforzado. Dios no nos llamó para nosotros estar durmiendo. Dios no te llamó para vivir escondido. Dios no te llamó para vivir en timidez. Dios te llamó para mostrarte como baluarte en las manos de Él. Sí, amado. Cree esa palabra y todo mudará en tu vida. Nosotros cuando tenemos un llamado de Dios, nosotros siempre vemos para nuestra condición. No tengo esto, yo no puedo, yo no sé hablar, como yo digo, como si no me van a creer. Amado, quien te llamó fue Dios. Quien te capacita es Dios. Quien te da el poder para hablar la palabra es Dios. Dios es el que hace todo. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces yo tengo que saber eso. Cuando Dios llama a Gedeón, lo llama así, hombre valiente y esforzado. Y quizás tú no te veas como tal, pero así te llama Dios hoy. Dios te escogió porque tú eras un hombre, tú eras una mujer valiente y esforzada. Dios está viendo desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios te capacitó para este tiempo, para usarte poderosamente. Esto sucede siempre con las personas que tienen llamado. Primero, tiene miedo. Segundo, Dios permite procesos acontecer en su vida. Tercero, las personas que tienen llamado, ¿sabe qué? Siempre dicen así, mi condición no da para nada. Mi estabilidad económica no da para nada. En la manera que yo vivo, en el lugar donde yo vivo, en el sector donde yo vivo, no da para nada. ¿Tú te acuerdas cuando Felipe llamó a Natanael? Cuando Felipe llamó a Natanael, Felipe llama a Natanael y le dice así, encontramos el Cristo, lo cual habló Moisés en la Torá, en la ley. Y él le dice, ¿de dónde él es? Él le dice, de Nazaret. Caramba, de Nazaret no se ha levantado nada bueno. Y él tenía razón. Natanael estaba hablando con mucha razón. Porque así como Gedeón dijo, si yo, el más pobre de la familia de Israel y el menor. Oye, cómo se estaba degradando Gedeón. Aquí Cristo está en Nazaret y Cristo no se está degradando. Cristo sabe para qué Dios lo llamó. La pregunta es, ¿tú sabes para qué Dios te llamó? Porque cuando Felipe le dice a Natanael, Natanael dice, si de Nazaret no se levanta nada bueno.
En Nazaret nunca se ha levantado nada bueno, ¿sí? Es verdad. Sino hasta que Cristo comenzó a crecer en Nazaret. Porque ese lugar que era tiniebla, ese lugar estaba alumbrando en el Espíritu, porque el Hijo de Dios estaba en ese lugar. Cuando Natanael llegó hasta donde estaba Cristo, y Cristo le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Porque cuando Dios te ve así. Cuando tú tienes llamado, cuando Dios quiere usarte, Dios no te llama como los hombres te llaman. Los hombres te llaman de fracasado. Los hombres te dicen que tú nunca vas a avanzar. Los hombres te dicen: si tú no me imitas un día, tú nunca vas a llegar a nada más. Cuando Dios te ve, Dios te dice así: valiente y esforzado. Cuando Dios te ve, te dice así: he aquí un verdadero hombre de Dios, un verdadero israelita en el cual no hay dolo, no hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad. Así Dios te ve. Cuando yo miro en el espejo, yo digo así: yo no soy digno de Dios. Yo no soy digno de Dios, pero oigo una voz que me dice así: tú eres mi hijo amado, en el cual yo me complazco. No importa que tú no le caigas bien a todo el mundo, porque no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿sabe? Pero un día le caímos bien a ese Dios precioso. A Dios le plació escogernos a nosotros. A Dios le plació llamarnos, revestirnos de su gracia. ¿No te parece chévere eso? Excelente, amado. Y él dice: Señor, soy el menor de mi casa. Esto siempre acontece con las personas. Si tú te has sentido así como el menor en la iglesia, el menor en la casa, el menor en la congregación, el menor en todo, Dios mío, yo no sirvo para nada. Tú eres el hombre que Dios está llamando para engrandecerte, o para engrandecer mejor el nombre del Dios Todopoderoso. Yo quiero por lo menos 1000 personas comentando, compartiendo este mensaje para otras personas. Porque hay muchas personas que están necesitando eso, ¿sabes? Yo llegué en un momento que yo me quería descarriar. Yo quería huir del ministerio. Yo no quería seguir en las cosas de Dios. Porque en cualquier evento que había, decían: Hernán Cova, pase por aquí. Yo, meu Dios. ¿Y ahora qué yo hago, Padre? ¿Qué yo voy a hablar? ¿Sabe? Te voy a confesar algo. ¿Sabe cómo yo me sentía cuando me llamaban donde había una multitud para que yo expusiera la palabra? Para que yo diera una palabra y representara a la iglesia en la cual yo estaba ahí. ¿Sabe cómo yo me sentía? Como una cucaracha en un gallinero. ¿Sabe cómo muchas veces yo me sentía? Yo decía: Dios, yo prefiero estar preso. Yo prefiero estar ahorita tras reja y no estar delante de tantas gentes grandes. O sea que yo me sentía pequeño. Y si eso acontece contigo, es porque Dios tiene algo preparado desde antes de la fundación del mundo para ti, para usarte. Porque Dios no usa altivo. Dios no usa arrogante. Dios no camina con prepotente. La Biblia es clara, dice: humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exalte cuando fuera el tiempo. Entonces, si está pasando por estas condiciones, estas 3 condiciones que te estoy diciendo, si está aconteciendo esto en tu vida, eso es una señal muy explícita. Esa es una señal muy avanzada de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es una prueba muy clara de lo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo. No es después, es en este tiempo, porque es el tiempo de Dios para ti. Es el tiempo de Dios para ti. El Cairo de Dios es ahora para ti. Porque Él está hablando contigo. No endurezca tu corazón cuando oiga la voz del Espíritu. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que tener esa convicción. ¿Estás entendiendo? Y es muy importante que lo que Dios le dice a Gedeón, Él le dice así: anda, porque yo estaré contigo. Tú no vas a ganar porque tú eres el bambambá, no. Yo voy a estar contigo. Entonces, esa timidez, esa necesidad, ese problema, esa dificultad, ese caos que está pasando, esa condición en la cual tú te muestras delante de Dios diciendo que tú no eres nada, que tú no estás capacitado, que la gente no te van a creer, que como que yo, que soy el más pequeño. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dios llama las cosas que no son como si fuese, amado hermano. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no tenía hijo. Y Dios llama a Abraham y cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa pai de multitudes. Imagínate a Sara cuando llamaba a Abraham, sin hijo, sin prole, sin heredero. Ella no lo llamaba así nada más. Abraham, no, pai de multitudes. Llamando a las cosas que no eran como si fuese, porque en el mundo espiritual ya eran. Y quizás tú no te veas como tal delante de los hombres, pero ya Dios te ve así. Y es necesario que tú entres en esa visión y te veas como tal, como Dios te ve. Necesitas verte. Sí, amado. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su propósito en ti. Tú tienes un llamado poderoso, yo lo sé. Si tú estás pasando todo esto que yo estoy hablando aquí, que Dios mandó a hablar, tú tienes un llamado poderoso. Dios quiere usarte en este tiempo. Miedo, inseguridad, desprecio de ti mismo, caos en la casa,
problemas, dificultades en matrimonio, en la familia, en la finanza. Entonces escúchame algo, Dios te dice hoy, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Entonces, empodérate de esa palabra. Vamos, comienza a verte como Dios te ve, un hombre esforzado y entendido. Comienza a verte como Cristo vio a Natanael, hombre en el cual no hay engaño. Y cuando le dijo eso, rápidamente Natanael le dijo, Señor, ¿de dónde tú me conoces? Cuando estaba en la higuera, antes que te llamara Felipe, ya yo te había visto, Felipe. Ya yo te había visto, Natanael, perdón. Y él le dijo, Señor, tú eres Dios. Tú no has visto nada. Entonces tú no has visto nada de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y desde hoy, yo quiero que tú comiences una vida de oración. Dios quiere que tú comiences una vida de intimidad con Él. Porque lo que Dios hará en ti y en tu familia es grande. Es poderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú oras más. Porque tú tienes más intimidad con Dios. Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, todo lo que tú te propongan hacer de bueno para el reino de Dios, Dios dará su amén a todo eso en el nombre de Jesucristo. Ahora aquí que dice Mateos, capítulo 28, versículo 20. El libro de Mateos, capítulo 28, versículo de número 20. Dice así, enseñándoles que guarden. Vale, ¿con quién estaba hablando? Cristo estaba hablando aquí con los discípulos. Una gente que días antes estaban corriendo porque a Cristo lo habían crucificado. Una gente que le decían, tú eres de Cristo, y eran unos cobardes. Él le dice ahora, los encarga, porque toda autoridad a Cristo se le va dado en el cielo y en la tierra. Y cuando Cristo llamó a los apóstoles, Él no los llamó para una vida de fracaso. Él no llamó a los apóstoles para que vivieran escondidos en el aposento alto. Él no llamó a los apóstoles para que fueran escarnio de las personas, no. Él llamó a los apóstoles como autoridad, como baluarte, como columna. Él llamó a esta persona, y aunque esta persona eran mal vistos en el pueblo de Israel, eran mal vistos en el pueblo de Dios, Dios no lo veía así mal. Dios lo vio hombres valientes y esforzados como te está viendo a ti hoy. ¿Está entendiendo? Y le dice así, enseñándoles. Ahora ellos iban a enseñar, primero Cristo enseñaba, ahora iban a enseñar ellos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando te toque testificar de Dios, cuando te toque hablar de las maravillas de Dios, cuando llegue el momento de exponer, de exaltar el reino de Dios, hazlo confiadamente que Dios está contigo. Sí, amado, no sigas corriendo de tu llamado, porque Dios no nos llamó para ser avergonzados. Dios nos llamó para nosotros engrandecer su reino desde ahora y para siempre. Si tú crees esta palabra, yo necesito leer tus comentarios aquí abajo. Necesito orar por las peticiones. Necesito orar por mucha gente, por matrimonio, por familia. Y estoy necesitando hombres con llamado de intercesión para orar juntos. A la hora nona, a la hora tercera del día. Para orar en las 10 de la noche. Para orar en los matutinos, 4, 5 horas de la mañana. Dios te necesita. Esto sucede cuando Dios quiere usarte. Todas estas cosas acontecen cuando Dios quiere usarte. Miedo, desprecio de ti mismo, caos en el hogar. Y tercero y cuarto, Dios está contigo y viene para estremecer tu vida desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yo quiero orar por esta palabra y quiero orar por todos los que asistieron hasta este final. Quiero orar siendo dirigido por el Espíritu Santo para que haga su voluntad en la vida de cada uno de ustedes. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu gran misericordia. Te doy gracias a Dios por el sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por la presencia de tu Santo Espíritu y por el aire que respiro. Padre, gracias por este canal, porque gracias a ti, Dios, nosotros podemos salir hoy en día predicando tu palabra por todo el mundo. Gracias, Dios mío, por cada hogar que está recibiendo tu palabra, por aquellas personas, Dios, que tienen necesidad y hoy recibirán su milagro. Gracias te damos de antemano, Dios mío, por cada petición contestada. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, yo oro ahora por los matrimonios que están a punto de separarse. Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesucristo que el Señor toque el corazón de cada una de estas personas y ellos vengan a desistir de todos aquellos planes perversos que estaban haciendo o que estaban planeando hacer. Dios mío, yo te pido y reprendo ahora en el nombre de Jesucristo todo espíritu de división,
y de contienda en el matrimonio, de contienda en el hogar, de pleito, de discusiones. Por el poder de tu palabra, Señor, yo profetizo vida y que la luz de Cristo entre en los hogares, Señor, iluminando los ojos de vuestro entendimiento en el nombre de Jesucristo. Yo oro en esta hora, Padre, por la finanza. Señor, a donde falta el pan, Señor, tu palabra dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Señor, si esto está aconteciendo en algún hogar, Dios mío, si es conforme a tu voluntad, hágalo conforme a tu voluntad, sino para que tu nombre sea exaltado sobre todo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, Señor, abre la ventana de los cielos y bendice, Señor, hasta que sobreabunde cada una de estas personas, Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. No se olviden que Shalom es paz.